Muy bien, estimados estudiantes, ¿no? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a continuar, pues, ¿no? Con el desarrollo de la clase de hoy. Muy bien, chicos. Muy bien, el curso es Ciencias, Ambiente y Salud. A ver, un momento, chicos. Un momento. Muy bien, esta clase será grabada, ¿no? Nuestra institución se encuentra certificada, pues, ¿no? Por la Minedu. Muy bien, chicos. Siguiente pantalla nos muestra área Ciencias, Ambiente y Salud. El tema del día de hoy, chicos, es la nutrición en las plantas. Grado, chicos, primero de secundaria, semana número 2, ¿no? Muy bien, vamos a ver un pequeño video sobre la nutrición en plantas, ¿no? Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida. Vamos a compartir la pantalla. Y espero que estés deseoso. Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la biología. En la clase pasada hablamos acerca de lo que era la nutrición celular y todas las diferentes formas de hacer nutrición celular. Hoy vamos a hablar acerca de la nutrición vegetal. En otras palabras, vamos a hablar acerca de cómo se nutren las plantas. Hablaremos acerca de lo que es el proceso de la fotosíntesis y también hablaremos un poco acerca de cómo se nutren los hongos. Resulta que las plantas, para hablar de la nutrición de las plantas, recordemos de que son organismos autótrofos. ¿Qué significa eso? Significa de que son capaces de elaborar su propio alimento a partir de sustancias simples, por ejemplo, como el agua y el dióxido de carbono. Y de los autótrofos hace parte de la familia de los fotosintetizadores. ¿Quiénes son los fotosintetizadores? Bueno, son aquellos que son capaces de tomar el agua, el dióxido de carbono y combinarlo con la energía solar, con los rayos del sol. Y con estas sustancias van a fabricar su propio alimento. Alimento, por ejemplo, como la glucosa y el oxígeno. No solamente que le van a servir a ellas, sino que también va a servir a otros seres vivos. Y eso lo van a hacer por medio de un proceso que recibe el nombre de la fotosíntesis. Por eso es que se les llama fotosintetizadores. El agua que necesita para hacer la fotosíntesis lo va a tomar en una fase que se llama absorción. En esta fase, por medio de la raíz y unos vellos absorbentes, la planta va a absorber agua, pero en el agua también van a ir algunas sales minerales que van a ser muy importantes para las plantas. El agua y las sales minerales van a formar algo que se conoce con el nombre de savia bruta, es decir, alimento que aún no se ha procesado, que luego se va a elaborar. Esa savia bruta va a subir por unos vasos leñosos que en conjunto forman los conductos del xilema. Si hacemos el corte de un tallo, mire, este es el corte de un tallo, los vasos del xilema son los que encontramos aquí en azul y por ahí va a subir la savia bruta, es decir, el agua y las sales minerales. ¿Hacia dónde va a subir? Pues va a buscar las partes verdes de la planta. ¿Por qué las partes verdes de la planta? Porque en las partes verdes de la planta especialmente es donde va a entrar el dióxido de carbono y necesitan combinarse. ¿Y cómo va a entrar el dióxido de carbono?
Recordemos primero que el dióxido de carbono es aquel que proviene, por ejemplo, de la respiración de los animales, de los seres humanos. Tomamos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono. Los carros, las empresas, también expulsan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a llegar a las plantas a través de unas aberturas chiquiticas, como usted la puede ver aquí, que reciben el nombre de estomas. Por los estomas ingresa el dióxido de carbono. ¿Cómo es un estoma? Los estomas están formados por dos células que se llaman células estomáticas y una abertura que recibe el nombre de ostiolo. Por ahí va a entrar el dióxido de carbono y cuando se produzca el oxígeno también va a salir por ahí. Normalmente el ostiolo mantiene abierto para que pueda ingresar el dióxido de carbono y salir el oxígeno, pero cuando hace mucho calor él se cierra para que la planta no se vaya a deshidratar. Entonces, una vez que han llegado el dióxido de carbono y el agua a las partes verdes de la planta, se va a combinar con la energía solar. ¿Dónde va a ocurrir todo eso? Resulta que en las partes verdes de la planta nos vamos a encontrar con los cloroplastos. Lo que usted ve aquí es el dibujo de un cloroplasto. Está formado por los tilacoides y los tilacoides están formados por gránulos de clorofila. Entonces resulta que en los cloroplastos el agua, el dióxido de carbono y la energía solar se van a combinar y se va a formar la molécula energética que recibe el nombre de la glucosa. Y es energética porque ahí ya habrá incluido la energía solar, pero a manera de energía química. En este momento, esa savia bruta que subió por el xilema, como usted puede ver aquí, esa savia bruta ya no es savia bruta, ya se elaboró. O sea que ahora se llama savia elaborada y se va a distribuir por toda la planta para que la planta pueda crecer, para que puedan salir las flores, para que puedan salir los frutos y para que puedan salir las hojas. Ahí la planta se estará alimentando. ¿Y saben qué es lo más valioso? Que no solamente va a servir de alimento para ella, sino que, por ejemplo, los animales herbívoros se van a alimentar, por ejemplo, de las hojas, de las frutas. Algunos insectos se van a alimentar, por ejemplo, de las flores. Y los carnívoros se van a alimentar de los herbívoros que toman las plantas. O sea que, de una forma u otra, gracias a la fotosíntesis, todos los seres vivos nos vamos a poder beneficiar. Todos vamos a obtener alimento y no respiración. Pero una vez que se creó la savia elaborada, ¿cómo se va a distribuir por todo el cuerpo de la planta? No lo puede hacer por los vasos del xilema, los que tenemos aquí en azul, porque pues, entonces se mezclaría la savia bruta con la savia elaborada. No. Va a pasar del xilema, va a pasar esa savia elaborada, la va a repartir a todos los lugares de la planta. Como usted lo puede ver aquí, es el que aparece en color rojo. Incluso hasta las raíces va a llegar la savia elaborada para que la se produjo la glucosa y alimentar. Resulta que los hongos son organismos heterótrofos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos, a diferencia de las plantas, no pueden hacer su propio alimento. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque ellos no tienen clorótrofos. Van a tomar su alimento ya elaborado. ¿Cómo lo van a hacer? Dependiendo de dónde tomen el alimento, hay dos tipos de hongos. Están los hongos que reciben el nombre de saprófitos. Son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, hojas, árboles, animales, alimentos en descomposición. Y van a ser muy importantes porque van a liberar los nutrientes de esas sustancias al suelo para que el suelo... Esos son los saprófitos. También tenemos unos hongos que actúan como parásitos. ¿Qué hacen los hongos parásitos? Ellos son huéspedes y van a vivir, van a absorber sus nutrientes y muchas veces les van a hacer daño, les van a causar enfermedades. Hay insectos a los cuales se les unen hongos. Algunos vegetales sufren de hongos, de algunas rollas. Tenemos también en el caso de los seres humanos. Hay hongos, por ejemplo, como el pie atleta, lugares donde no nos secamos bien, como por ejemplo entre los dedos de los pies, o entre, por ejemplo, la ingle, entre los órganos genitales. Si no nos secamos bien, ahí se puede instalar el hongo del pie atleta, y eso va a traer ardón, picazón, y no es algo cómodo. También hongos como la tiña, que pueden dar, por ejemplo, en el cuero cabelludo, pueden dar en la piel. Esos son hongos parásitos que se alimentan del ser vivo en donde se encuentran.
Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu agrado, que hayas comprendido cómo se nutren los vegetales y los hongos. Te invito a la próxima clase para que conozcamos ya cómo se nutren los seres humanos. Seguro que te va a gustar mucho también esta clase. Si no has hecho tu suscripción, de antemano te invito a que la hagas. Seguro que vas a aprender mucho en mi canal. Me encantaría también leer tu opinión sobre la clase. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Muy, muy bien, estimados estudiantes, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Con el desarrollo de la sesión. Muy bien, chicos, a ver qué es lo que han observado, ¿no? ¿Algún comentario sobre lo observado, chicos? ¿Qué es lo que han observado? ¿Qué me pueden indicar, ¿no? Referente al video. Ay, chico, nadie. Muy bien. Se ha observado, chicos, a ver ahí. Muy bien, se ha observado sobre las plantas. Muy bien, Urpi, Marín. Muy bien. Neri, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Entonces, chicos, se ha observado sobre la nutrición en las plantas, ¿no? La nutrición en las plantas. Siguiente pregunta. ¿Qué vienen a hacer los autótrofos jóvenes? A ver qué significa autótrofos, ¿no? A ver, chicos, ¿qué significa autótrofos? Muy bien, autótrofos significa, chicos, son aquellos, muy bien, Emerson, son seres vivos que fabrican su propio alimento, ¿no? Muy bien, muy bien, eso significa los autótrofos. Como las plantas, pues, ¿no? Todas las plantas, chicos, fabrican su propio alimento. No hay ninguna planta que no pueda fabricar su propio alimento, ¿no? Toda planta, ¿no? Todas las plantas, chicos, fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. Muy bien, Báñez. No hay en el chat nombre y apellido completo, Báñez. Muy bien, siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué son los fotosintetizadores, chicos? ¿Qué viene a ser fotosintetizador? A ver, ¿alguna opinión sobre el fotosintetizador?
A ver, Marín. Fotosintetizadores son plantas que absorben energía solar, ¿no? Para elaborar su propio alimento. Muy bien. A ver, ahí Marín también, ¿no? Nombre y apellido completo. Muy bien, entonces ahí chicos pueden observar, pueden observar el comentario de sus compañeros, ¿no? Muy bien. Es una excelente pregunta, ¿no? Fotosintetizador, ¿no? Este término, chicos, es utilizado para referirse, pues, ¿no? A cualquier organismo que realiza la fotosíntesis, ¿no? Un fotosintetizador, chicos, es un organismo que captura la energía de la luz solar, pues, ¿no? Va capturando. ¿Para qué? Para que pueda fabricar su propio alimento. ¿De acuerdo? Entonces, dentro los fotosintetizadores son, por ejemplo, las plantas, ¿no? Dentro de las plantas tenemos, pues, ¿no? A los árboles, a los flores, helechos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y como también, chicos, a las algas, ¿no? También son fotosintetizadores, ¿no? Van desde los más pequeñas algas microscópicas hasta los gigantes, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, las microscópicas podemos encontrar, por ejemplo, la fitoplancton, ¿no? Por ejemplo, que encontramos en los océanos, o el fitoplancton, ¿no? Ya es un algas bastante pequeña, ¿no? Y también hasta las algas más gigantes, ¿no? Como las algas pardas. Muy bien. Entonces, chicos, ese viene a ser un fotosintetizador. Ya no se olviden, son aquellos que pueden realizar la fotosíntesis. ¿Qué es savia bruta, jóvenes? ¿Qué viene a ser la savia bruta? A ver qué comprendemos, chicos, por savia bruta. A ver. Ya, muy bien, Emerson. Muy bien.
Muy bien, Emerson nos menciona, ¿no? El agua es el agua con comida. Muy bien, gracias por la participación. Savia Bruta y Urpi. A ver, Urpi ahí está, ¿no? Apellido, nombre completo en el chat. La savia bruta es un líquido, ¿no? Que circula dentro de las plantas. Luz Clarita nos menciona, ¿no? A ver. A ver, Urpi, ahí en nombre y apellido completo, ¿no? Ahí en el chat. La savia bruta, chicos, es uno de los dos tipos de savia, ¿no? Que circula por las plantas, ¿no? La savia bruta es, es el líquido, pues, ¿no? Como ahí dice en el comentario, formado principalmente por agua y sales minerales, ¿no? Entonces, esta savia bruta es absorbido por la raíz, chicos, que asciende desde la raíz hasta las hojas, ¿no? Obviamente, ¿no? Dentro del tallo hay pequeños tubos, por esos tubos van a pasar la savia bruta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la savia bruta, chicos, es una composición, pues, ¿no? Del agua más sales minerales, ¿no? ¿No? Como también agua más azúcar, ¿no? Obviamente asciende, ¿no? Desde las raíces hasta las hojas, chicos, ¿no? De las plantas. Obviamente por un conducto llamado xilema, ¿no? Unos pequeños tubos, ¿no? Que obviamente conectan, pues, ¿no? Desde la raíz, pasando por el tallo, hasta llegar a cada una de las hojas. Muy bien. Muy bien, chicos, a ver qué tema desarrollaremos el día de hoy. ¿Algún comentario? Muy bien, hablaremos sobre la fotosíntesis. Muy bien, muy bien, Emerson. Muy bien. Hablaremos sobre, chicos, nutrición, ¿no? En las plantas. Muy bien, la nutrición en las plantas, ¿no? Introducción. ¿Por qué es tan importante, chicos, la nutrición en las plantas? Todas las plantas, desde un pequeño musgo hasta un gran árbol, ¿no? Necesitan comer para crecer, florecer y vivir. Pero a diferencia de los animales, las plantas fabrican su propio alimento. Este maravilloso proceso se llama la nutrición. Gracias a él, las plantas no solo se alimentan a sí mismas, sino que son la base de la vida en la tierra, ¿no? Nos dan, chicos, el oxígeno que respiramos y son la fuente de alimento, ¿no? Directa o indirectamente para todos los animales. Es cierto, ¿no? ¿No, chicos? Entonces las plantas son alimento eh, casi para la mayoría de los animales, ¿no? Y como para nosotros también, ¿no? Nosotros al momento de consumir la beterraga, consumir la zanahoria, ¿no? Entonces somos dependientes, chicos, de las plantas. Pero las plantas no dependen de nadie, fabrican su propio alimento, jóvenes, a través de la fotosíntesis.
Eso es lo que hemos dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Entonces no se olviden, ¿no? Las plantas, chicos, se nutren, son autótrofas, fabrican su propio alimento, usando obviamente la luz solar, ¿no? Las dos fases de nutrición, ¿no? Chicos, ¿qué hace la planta? Absorción de materia prima, ¿no? Obviamente, pues ocurre en la raíz, ¿no? La planta toma del suelo, chicos, ¿qué cosa? El agua, ¿no? A través de las raíces. También, ¿qué más toma? Sales minerales, ¿no? Como por ejemplo el nitrógeno, el potasio, el hierro, el fósforo, ¿no? Va absorbiendo a través de las raíces, ¿no? Entonces, hace rato habíamos hablado, ¿no? La mezcla de este agua más sales minerales, que puede ser nitrógeno, fósforo, potasio o hierro, forma la savia bruta, chicos. La savia bruta obviamente sube por esos pequeños tubos microscópicos, bueno, que van desde la raíz pasando por el tallo hasta llegar a las hojas, ¿no? Entonces la savia bruta va a subir. No se olviden, la savia bruta es la mezcla de agua más el nitrógeno, o puede ser con el fósforo, o el potasio, el hierro, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, la fotosíntesis generalmente ocurre en las hojas de la planta, ¿no? Generalmente ocurre en las hojas de las plantas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta esa parte? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ninguna consulta, ninguna pregunta, jóvenes estudiantes. Muy bien. Ahí está Emerson. Emerson dije, creo, ¿no? No sé si me pasó ya nombre y apellido completo. No se olviden. Los estudiantes que están con un solo nombre, un solo apellido, chicos, ¿no? Ahí colocar los datos completos. Muy bien. Muy bien, Emerson, gracias por la información. ¿A quién más? Urpi ya me pasó también sus datos, ¿no? Muy bien. Y es muy importante, queridos estudiantes, que ingresen con sus nombres y apellidos completos, ¿no? Muy bien. Siguiente diapositiva, ¿no? ¿Cómo se nutren las plantas? ¿No? ¿Qué es nutrirse? Nutrirse, chicos, es más, nutrirse es más que comer, ¿no? Es un conjunto de procesos mediante los cuales cualquier ser vivo obtiene la materia y la energía necesaria para poder crecer y renovarse, ¿no? Formar nuevas hojas, nuevos tallos, raíces, etcétera, ¿no? Realizar todas sus funciones vitales, ¿no? Respirar, moverse hacia la luz del sol, reproducirse, ¿no? Mantenerse fuerte y sano. Todos los seres vivos, plantas, animales, hongos y bacterias necesitan nutrirse,
pero no todos lo hacen de la misma manera, ¿no? Entonces, chicos, la nutrición en estas, ¿no? En los seres vivos es un poco distinto, ¿no? Muy bien, muy bien. Dos grandes estrategias en la naturaleza. Los autótrofos. Los fabricantes, chicos, independientes, ¿no? Autótrofos por sí mismos, autótrofos alimentación, ¿no? Los autótrofos fabrican su propio alimento, ¿no? A partir de las materia simple inorgánica. Las plantas son el mejor ejemplo, ¿no? Toman del entorno, chicos, agua, sales minerales y dióxido de carbono, ¿no? Y con la energía del sol producen su alimento. Este proceso lo llamamos o comúnmente es conocido como la fotosíntesis. Por eso se les llama específicamente autótrofos, fotosintéticos, ¿no? O fotoautótrofos. Otro ejemplo, por ejemplo, las algas marinas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, en el agua dulce y algunas bacterias, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos, chicos, de heterótrofos, ¿no? Como ahí bien indica, heterótrofos son los consumidores, pues, ¿no? Son organismos que no pueden fabricar su propio alimento. No son como los autótrofos, pues, ¿no? Que fabrican su propio alimento. Los heterótrofos no pueden fabricar su propio alimento. Necesitan obtener la materia y la energía. ¿No? Obviamente, para poder alimentarse necesitan consumir a otros seres vivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como los animales, ¿no? O también nos incluimos, ¿no? En nosotros, chicos, somos heterótrofos. Necesitamos para poder alimentarnos de otros seres vivos. Porque nosotros, las personas, ¿no? Necesitamos alimentar, por ejemplo, de algunas plantas. Ahí tenemos a la lechuga, o tal vez la zanahoria, el tomate, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces somos heterótrofos, no somos consumidores. Necesitamos de otros seres vivos para poder alimentarnos. Tal vez docente, el cuy, ¿no? Por ejemplo, el cuy, el conejo, etcétera, etcétera, ¿no? El pollo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces necesitamos de otros seres vivos para poder alimentarnos. Muy bien, entonces con esto, chicos, quedó claro. Autótrofo, ¿no? Son aquellos que fabrican su propio alimento. Heterótrofos son aquellos que no pueden fabricar su propio alimento. Necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Duda hasta esa parte? Todo claro. Muy bien, Emerson. Muy bien, chicos. Vamos a continuar, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, chicos, referente a la diapositiva, ¿no?
Muy bien, continuamos entonces, ¿no? Si no hubiese ninguna otra pregunta, ¿no? Muy bien, chicos. Comparativa visual, ¿no? De autótrofos o heterótrofos. Característica, ¿no? Las plantas son autótrofas. Animales heterótrofas, ¿no? Por ejemplo, una de las características, chicos, es la fuente de alimentación, ¿no? Ahí se va a diferenciar lo, lo autótrofa y lo heterótrofo. Fuente de alimentación. ¿Cómo se alimenta, por ejemplo, eh, ¿no? Fuente de alimentación, por ejemplo, para una autótrofa, ¿no? Lo fabrican ellos mismos su alimento, ¿no? Cada uno fabrica su propio alimento, chicos. Cuando hablamos de animales, ¿no? No son autótrofos, son heterótrofos. Heterótrofos. Consumen otros seres vivos. No todos los animales necesitan alimentarse de otros seres vivos, así sean otros animales o como también otras plantas, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Materia prima. Las plantas, chicos, ¿qué materia prima necesitan, ¿no? Agua, sales minerales, ¿no? Claro, también baños, ¿no? El oxígeno. Los animales, chicos, alimentos complejos. Fuente de energía. Las plantas necesitan, por ejemplo, la luz solar para poder realizar la fotosíntesis. Animales, ¿qué cosa necesitan? Alimentos que comen. Ejemplo, por ejemplo, de plantas, ¿no? Un manzano, por ejemplo, es autótrofa. Heterótrofa, por ejemplo, una vaca, un pájaro, o nosotros mismos, ¿no? Somos autótrofas. Muy bien, chicos, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien, entonces todo claro hasta esa parte, ¿no? Muy bien, Emerson. ¿Por qué las plantas son tan importantes, ¿no? Para la vida en la Tierra? Las plantas, chicos, no son solo un bonito adorno en nuestro planeta, ¿no? Son las verdaderas heroínas, ¿no? Sin capa, que realizan trabajos esenciales, sin los cuales la vida, tal como la conocemos, no existiría. Son las arquitectas y guardianes de nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos mencionar, pues, ¿no? ¿No, chicos? Las plantas son fundamentales, ¿no? Para la vida en la Tierra. Por varias razones, chicos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Entonces fabrican su propio alimento, son autótrofas las plantas, ¿no? Fabrican su propio alimento utilizando la luz solar, el agua, etcétera, ¿no? Realizan la fotosíntesis.
Chicos, sin la planta no habría alimento para nadie, ¿no? No habría alimento para nadie, pues, ni para nosotros, ¿no? ¿Qué consumiríamos si no habría las plantas? Está la papa, camote, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Entonces, chicos, son productores de la cadena alimenticia, las plantas, ¿no? Obviamente, una vaca, por ejemplo, come pasto, no come planta. Nosotros nos alimentamos tal vez de la vaca, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, un león come una cebra, pero la cebra, ¿de qué se ha alimentado? Obviamente del pasto, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, los animales no existirían sin la presencia de las plantas. ¿Qué más, chicos? Las plantas producen, liberan el oxígeno como desecho, ¿no? Entonces, obviamente, las plantas, chicos, en nuestro planeta cumplen un cierto objetivo, ¿no? Producir el oxígeno que nosotros respiramos. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Para qué más, chicos, es importante las plantas? Por ejemplo, sirve de hábitat, sirve de refugio, ¿no? ¿Para quién? Para muchas especies, para muchos animales, para muchos hongos, para muchas bacterias, y otros organismos, ¿no? Ahí se van a refugiar, ahí van a habitar jóvenes, ¿no? Por ejemplo, un solo árbol puede albergar, pues, ¿no? Muchos aves, muchos insectos, muchas ardillas, muchos musgos o como también líquenes, ¿no? Que ahí netamente está pues pegado, ¿no? A lo que viene a ser, eh, las plantas, ¿no? Sin las plantas, la mayoría de los ecosistemas terrestres, chicos, colapsarían porque los animales perderían su hogar. ¿Dónde vivirían, no? Si no hubiesen las plantas, sería imposible. ¿No? Por ejemplo, chicos, nos proporciona recursos directos las plantas, ¿no? Por ejemplo, nos sirve de alimento, como el trigo, arroz, maíz, verduras, aceite, azúcar, café, ¿no? Son alimentos, chicos, para los seres vivos. Además, ¿no? Algunos son medicinas, algunas plantas. Por ejemplo, la aspirina, ¿no? ¿De qué, de qué se produce, ¿no? Obviamente del sauce. O como también la morfina. ¿De qué planta? De la amapola, jóvenes. Quinina también. Y muchos fármacos modernos, ¿no? Que hoy en día conocemos, producen de las plantas, chicos. Por ejemplo, algunos materiales, ¿no? Nos sirven de material, ¿no? Por ejemplo, la madera para hacer casa, muebles, para hacer papel, etcétera, ¿no? Y algunos nos proporcionan algodón, caucho, algunos corchos, por ejemplo, para poder colocar, pues, ¿no? En lo que vienen a ser los vinos. Muy bien. Claro, muy bien, David, ¿no? Las plantas cumplen una función importante, ¿no? En el mundo. Ya, claro, chicos, claro, muy bien. Sin la planta, ¿no? No tendríamos una buena puerta,
una buena ventana, no tendríamos ropero, tal vez no tendríamos los animales, ¿no? No tendrían dónde vivir, ¿no? Algunos animales o para muchos animales, chicos. Muy bien, muy bien, claro, dónde escribir, ¿no? Muy bien, la siguiente pantalla nos muestra, ¿no? Son grandes fabricantes de comida, ¿no? Productoras primarias. Las plantas, chicos, son grandes fabricantes de comida, ¿no? Imagina, ¿no? La tierra como un gran cadena de restaurantes. Las plantas son los únicos chefs, ¿no? Que cocinan desde cero. Usan ingredientes básicos como agua, aire y la luz solar. Todos los demás seres vivos somos clientes, ¿no? Que dependemos de su menú. Muy bien. Más o menos, ¿qué significa los grandes fabricantes de comida, ¿no? Productoras primarias. Chicos, entonces los productores primarios son netamente las plantas. Son los únicos seres vivos de fabricar su propio alimento, ¿no? Ellos son los productores primarios, ¿no? Fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos tal vez cuando vamos al campo, el pasto, ¿no? Por ejemplo, toma la energía del sol y la convierte en su alimento, ¿no? Claro, muy bien. Siguiente pregunta. No, las plantas, chicos, son los pulmones de la planeta, ¿no? Generadoras de oxígeno. Gracias a la fotosíntesis, las plantas realizan un intercambio gaseoso que es vital, ¿no? Toman el dióxido de carbono del aire, liberan el oxígeno, ¿no? Como desecho de ese proceso. ¿Por qué es tan importante, chicos? ¿Por qué es tan crucial? ¿No? Respiración animal, ¿no? Nosotros y todos los animales necesitamos de ese oxígeno para poder obtener energía de los alimentos.
Muy bien, chicos. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces es importante, chicos, la generación de oxígeno, ¿no? ¿No? Nosotros, las personas y los animales necesitamos de ese oxígeno para poder sobrevivir. Se calcula que más del 50% del oxígeno de nuestra atmósfera lo producen, por ejemplo, chicos, las algas marinas y el resto del oxígeno lo producen los bosques y las plantas terrestres. ¿De acuerdo? Qué importante, ¿no? Entonces, gracias a ese oxígeno nosotros podemos vivir jóvenes, ¿no? Entonces, no significa eh, de que yo debo talar el árbol docente, no, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? Muy bien. ¿No? Entonces, son el hogar y el refugio y hábitat de muchos animales, chicos. Un árbol es una casa, pues, ¿no? Para insectos, para aves, hongos, musgos y miles de microorganismos. Un bosque o una pradera son una ciudad llena de vida, chicos, que permiten que miles de especies diferentes convivan ahí. Sin las plantas no habría hábitat, ¿no? No habría lugar donde los animales pudieran esconderse de su depredador, ¿no? Entonces no sería, pues, para poder esconderse, no habría jóvenes. Muy bien, estimados estudiantes, ¿no? Que tengan una bonita tarde. Ya nos vamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense.